Mis hermanos, sean bendecidos.
en sus hogares en este día de reposo. Es un gusto poder saludarles a la distancia. Es un gusto poder gozarnos un día en el Señor. En este día sábado vamos a comenzar las transmisiones a nivel distrital. Este es nuestro primer servicio de manera virtual y esperamos que nos acompañen, como dice la palabra, en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo amor. Es tiempo de alabar el nombre de nuestro Dios. Es tiempo de agradecerle por la enorme bendición que ha mostrado en la vida de cada uno de nosotros, ahí en su hogar, en la familia. Si hay dolencia, si hay pesar, sabemos que el Señor está con nosotros. Acompáñame a orar en esta mañana. Dios bueno, Padre de misericordia, en este día nos acercamos a ti, Señor, para darte las gracias. Gracias porque tú eres con nosotros. Gracias porque tú nos cuidas, porque tu mano poderosa nos protege. Señor, queremos empezar este día alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, por cada una de las familias que tú puedas hacer con ellos. No nos podemos reunir en tus atrios, Señor, pero en el hogar abrimos una iglesia, Padre. Te tenemos en nuestro corazón, te tenemos en nuestra mente. Y ahora, Padre Celestial, nos disponemos en un mismo espíritu, Señor, a alabar y bendecir tu nombre, glorificarte, darte la honra y darte la gloria solo a ti que lo mereces. Bendice a cada hermano que nos escucha. Bendice a cada hogar que está atento, Señor, a tu llamado. Pero también, Señor, te quiero pedir que tú calmes el dolor si hay enfermedad. Señor, que tú te muestres en aquellos hogares donde hay dificultad, tal vez económica, tal vez de salud. Señor, tú seas con todos nosotros. Nos acercamos a ti porque sabemos que tú eres nuestro único refugio, porque sabemos que tú eres nuestra única salida y tú eres nuestra única esperanza. En ti ponemos nuestra fe. En el nombre de Jesús te quiero pedir bendición y dirección para este día. Amén. Amén. Hermanos, es hora de alegrarnos en la presencia del Señor. Es hora de gozarnos en este día, dándole gracias porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque estamos bien y podemos ver y saber de nuestro hermano a la distancia. Acompáñeme con este canto, hermano. Vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres tú la única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque en mí me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré.
en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y dile, en todo tiempo te alabaremos, Señor, en todo tiempo te bendeciremos. No importa la dificultad, no importa por dónde estemos pasando, en todo tiempo tú eres el dueño de la gloria y la honra. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más te alabamos, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. En todo tiempo y en todo lugar siempre te bendeciremos, porque tú siempre vas delante de nosotros. Gloria al Señor. Es tiempo, hermanos, de seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Con nuestro Dios rompemos todo obstáculo, porque Él va por delante de nosotros. Si es la voluntad del Señor, tú y yo y cada uno de los hermanos que están en esta transmisión podemos salir librados de toda enfermedad, de toda carencia y de toda dificultad. Dale la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de señores. Con nuestro Dios saltaremos los muros.
libertador. Es más, con mi Dios yo saltaré los muros. Los ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Está mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco bronce. En este escudo la roca mía, en la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Es más, Él es mi libertador. Amén. Él es nuestro libertador. Gloria sea al Señor. Es tiempo de que tomes un momento ahí en tu hogar y tiempo de reflexionar también, hermanos. Es tiempo de que puedas pensar todas esas dificultades que has pasado. Esta pandemia nos trajo de un lugar a otro. Esta pandemia nos trajo incertidumbre. Esta pandemia nos trajo dolor. Hace poco sufrimos varias pérdidas, pero nuestra fortaleza es el Señor. Él abrirá nuestro corazón. Él, a través de esta pandemia, nos dice: iglesia, yo quiero que tú hagas esto. Iglesia, ve allá. Iglesia, ve donde hay dolor. Iglesia, tú levanta un altar de adoración donde existe la enfermedad. Es tiempo de seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Dile, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo eres. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Queremos contemplar tu rostro, Dios. Queremos contemplar tu rostro. Queremos contemplar esa fidelidad a través de mis hermanos, a través del hermano que tienes al lado. Puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu madre. Dale un abrazo de parte de Dios. Ahí donde estás. Porque Dios es fiel y Él siempre cumplirá sus promesas. Y Él dice: yo no te abandonaré ni te dejaré. Yo siempre voy a estar contigo. Y cuando dice contigo, está hablando de ti, está hablando de tus padres, está hablando de tu iglesia, está hablando de tu familia. En esta hora estás levantando un altar de adoración al Dios Todopoderoso, al único Rey. Y Él te dice: mi fidelidad no se acabará. Entendemos este canto, hermanos. Todo el mundo lo conoce. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Desde ahí en tu hogar, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Todos juntos cantemos: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Grande como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Dios.
Oremos. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Tú eres fiel, Señor, tu fiel Todopoderoso. En estos hogares que nos reunimos este día, Señor, te damos las gracias por este día que nos regalas. Te damos las gracias, Padre, porque nos permites abrir nuestros labios y cantarte y alabarte. Te damos las gracias porque podemos estar en familia alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, gracias te damos por estos momentos de alabanza que te debemos a ti. Esperamos que lo recibas, Señor, que nace de lo más profundo de nuestro corazón. Señor, pero también es tiempo de que tú nos instruyas en tu palabra. Es tiempo de que tú nos moldees conforme a tu voluntad. Y es tiempo de escucharte. Es tiempo de recibir instrucción que viene de ti. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara cada familia, prepara cada hogar que nos está viendo, Señor. Toca ese corazón. Mueve ese corazón, Señor. Aviva el Espíritu, Padre Celestial. Que juntos podamos alabar y bendecir tu nombre, Señor, pero ahora por medio de la instrucción, por medio de la obediencia, Padre, que debemos de tener a ti, podamos bendecir tu nombre, Señor, con una vida perfecta y una vida recta, conforme a tú lo quieres, Padre Celestial. Bendice a nuestro hermano Ángel, pastor de la iglesia de Cholula, que él será el que nos guíe en este estudio de escuela sabática. Tú seas con cada uno de nosotros, niños pequeños, ancianos, adultos, que escucharemos esta palabra. Bendice al instructor. Tú le des palabras de vida, Señor, que vienen de ti. Palabras para perfeccionar nuestro espíritu, palabras para perfeccionar nuestro corazón, Señor. Y que podamos vivir conforme a lo que tú deseas de nosotros. En el nombre de Cristo, todo esto lo quiero pedir y te lo quiero agradecer. Amén y amén. Vamos a prepararnos, hermanos, ahí donde estamos, para poder recibir la instrucción. Prepara su cuaderno y los dejo con el pastor Ángel Erazo. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Primeramente agradezco a Dios por la hermosa oportunidad que me da de compartir con ustedes esta clase de escuela sabática que corresponde a la lección número 10. Agradezco al equipo de sobreveeduría de nuestro distrito 17 por considerarme en este hermoso proyecto para impartir los mensajes a través de los medios digitales para cada uno de los hogares de nuestra amada iglesia en el distrito 17, y también, por supuesto, a todos ustedes que nos abren las puertas de sus casas y que nos permiten llegar con este mensaje. Que Dios bendiga sus vidas en este día de reposo. Vamos a iniciar con esta clase que, como ya lo dije, corresponde a la lección número 10 de escuela sabática y que lleva por título Vida en el Espíritu. Es un hermoso pasaje bíblico que el día de hoy estaremos analizando de la carta a los Romanos, que es donde se encuentra el énfasis precisamente de esta lección y que tiene por título Conforme al Espíritu. Hoy vamos a estar analizando precisamente ese énfasis, conforme al Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de algo que es conforme a, estamos refiriéndonos a que tiene forma similar, parecida a algo. Y entonces hoy lo que vamos a entender es cómo tener una vida cuya forma se asemeje a la vida en el Espíritu que Dios quiere para cada uno de nosotros. El texto base sobre el cual estaremos trabajando el día de hoy se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 1, que dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
El día de hoy estaremos viendo estas dos posturas que como personas podemos asumir en determinado momento. Una vida conforme a la carne o una vida conforme al Espíritu. Eso es importante que todos nosotros podamos tener claro cómo es mi vida, cómo es mi actuar, conforme a la carne, conforme al Espíritu. ¿Cuáles son los resultados en ambos casos? ¿Qué consecuencias hay para usted y para mí el llevar una vida conforme a la carne o una vida conforme al Espíritu? Y eso nos explica la lección de hoy. El objetivo para el día de hoy es reconocer que la vida en el Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado y nos entrena para el momento de las pruebas y de las tentaciones. En su pantalla, ahorita usted está viendo aquí un desglose del objetivo y quiero que centre su atención en qué vamos a aprender hoy. Lo primero que vamos a aprender, y que usted lo ve ahí en el primer recuadro, en la primera viñeta que ve en su pantalla, es reconocer qué es vivir en el Espíritu. ¿Qué implica una vida en el Espíritu? Es importante. Para que usted y yo podamos vivir en el Espíritu, lo primero que necesitamos es reconocer qué es una vida en el Espíritu. Luego entonces, ¿cómo podemos reconocer una vida en el Espíritu? A través de la libertad del pecado. La libertad del pecado nos permitirá comprender lo que es una vida en el Espíritu. ¿Para qué? Para entrenar para el momento de las pruebas y de las tentaciones. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha participado en un encuentro deportivo, qué sé yo, que implique competir con alguien más. ¿Qué es lo que hace previo a ello? Un entrenamiento. Si usted va a jugar un partido de fútbol, de básquetbol, de voleibol, lo primero que hace previo al enfrentamiento es un entrenamiento. Si usted va a correr algún maratón, alguna carrera, previo a ello, entrena para que el día en el que usted se enfrente a alguien o enfrente la prueba para la cual fue entrenado pueda salir victorioso, dependerá mucho del entrenamiento que tuvo antes. Y el objetivo precisamente nos enseña eso. Cuando usted enfrenta las pruebas y enfrenta las tentaciones, si usted está bien entrenado, usted podrá vencer en ese momento. Pero si su entrenamiento es débil, lo más seguro es que usted perderá la batalla contra las pruebas y contra las tentaciones. ¿Y sabe cómo se entrena para las pruebas y para las tentaciones? Viviendo en el Espíritu. Eso es lo que nos va a enseñar Pablo hoy. Ese es el objetivo del día de hoy. ¿Cómo podemos entrenar para que usted y yo podamos resultar victoriosos ante una prueba y ante una tentación? Ese es el objetivo para el día de hoy. Si usted está de acuerdo conmigo, vamos a iniciar con este análisis de la clase. La introducción de nuestra escuela. Yo quiero pensar que usted tiene en sus manos su cuadernillo y que usted va siguiendo junto conmigo la clase. Usted va haciendo anotaciones al margen de su cuadernillo. Usted va reforzando lo que yo digo a través de la lectura de su cuaderno de escuela sabática. Seguramente está en casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con papá. Usted podrá seguramente también ir haciendo sus propios comentarios sobre el tema que hoy estamos trabajando, y eso es muy bueno. Bien, iniciemos entonces con la introducción de nuestra clase, y en esta introducción podemos entender que Pablo escribe la carta a los romanos, no precisamente al principio de su ministerio, aun y cuando en la Biblia encontramos la epístola a los romanos al principio de sus cartas. Esta no fue escrita precisamente al principio de su ministerio, sino ya avanzada su carrera ministerial del apóstol Pablo. Es un tratado teológico que Pablo hace acerca de Dios. Para este momento en que Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo conoce quién es Dios. Cuando nosotros hablamos de teología,
cuando decimos que es un tratado teológico de Pablo, que es una obra que permite entender quién es Dios, es porque Pablo para este momento puede tener un posicionamiento sobre cómo actúa Dios en la historia y en la revelación. Eso es la teología. Un posicionamiento de quién es Dios a través de cómo lo conocemos en la historia y en su revelación. Y Pablo, para este momento, él puede explicar quién es Dios. Pero también la teología nos permite entender el estado del ser humano. Y en este tratado teológico de Pablo también llega a una conclusión. El ser humano ha fracasado. El ser humano fracasó en el intento propio por tener una vida santa y plena a través de los medios propios. Hasta este momento Pablo puede explicar perfectamente y decir: el ser humano por su propia cuenta no puede conducirse a una vida santa. Él explica quién es Dios por la historia de Dios, por lo que Dios ha hecho a la historia, por lo que Dios ha revelado a través de la historia. Pero también Pablo nos explica la condición del ser humano que ha fracasado por querer vivir una vida santa por medios propios. Luego entonces Pablo, previo a llegar al capítulo 8, que es donde estaremos centrando la atención el día de hoy, él hace un recorrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y ese recorrido usted lo va a encontrar en la primera parte de su introducción, y en su pantalla usted está viendo los antecedentes del capítulo 8, que es precisamente el estudio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Si usted ve en su pantalla, va a encontrar ahí una línea, una ruta crítica de recuadros de cada uno de los capítulos, y que quiero que me acompañe a ir revisando de manera breve, de manera rápida, para poder entender el por qué llegamos al tratado del capítulo 8. Si usted ve ahí en su pantalla, en el primer recuadro encontrará el capítulo 1. Si usted tiene a la mano su Biblia, puede reforzar el estudio de los versículos 18 al 25 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Y en esta primera parte Pablo hace un análisis muy interesante. Cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, él se está encontrando a una comunidad de cristianos dividida. Gentiles y judíos no se han puesto de acuerdo sobre cómo deben de servir a Dios, sobre cómo deben de creer en Cristo Jesús. Hay diferentes ideas, diferentes posturas, y entonces Pablo escribe esta carta con un primer propósito: unificar a la iglesia en Roma, a los gentiles y a los judíos, que no se ponen de acuerdo sobre cómo deben de creer en Cristo Jesús. Luego entonces empieza escribiendo el capítulo 1, y Pablo empieza diciéndoles: Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador, pero el ser humano, en lugar de rendirle la adoración a Dios, que es el creador, ha preferido dar la adoración a la creación y se ha hecho imágenes. Ha adorado a la creación en lugar de adorar al creador. Y allí empezó su depravación, dice Pablo. Luego entonces, él llega al capítulo 2 de su carta y voltea a ver primero a los gentiles. Y les dice a los gentiles: ustedes ciertamente no tenían una ley, pero sí había la creación. Y en la creación están las huellas de Dios. Ustedes tenían su intuición, tenían la ciencia, tenían la filosofía, para darse cuenta de quién es Dios, para saber lo que es bueno delante de Dios, les dice a los gentiles. Pero ustedes no hicieron caso a eso. Luego voltea a ver a los judíos y les dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Que son mejores que los gentiles? Porque tienen la ley. Le dice: no, a la verdad ustedes todavía están peor que ellos. Porque ustedes tenían la ley que les decía lo que era bueno. Ustedes sabían lo que era pecado y aún así no hicieron caso.
Entonces en el capítulo 2 Pablo voltea a ver a los gentiles y les dice: ustedes no hicieron lo que Dios quiere y lo sabían perfectamente, porque las huellas de Dios se aprecian en la creación. Y luego voltea a ver a los judíos y les dice: ustedes también están mal, porque ustedes recibieron la ley, ustedes recibieron los mandamientos, ustedes tienen las instrucciones directas de Dios sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, sobre lo que es pecado, y aún sabiéndolo, no hicieron caso. Luego entonces Pablo llega al capítulo 3. Usted lo ve ahí en su pantalla. En el capítulo 3, entonces Pablo les dice a judíos y a gentiles, les dice: ¿saben qué? Como humanidad, ya no se refiere a unos y a otros, sino ya se refiere a humanidad, a todos. Y les dice: ¿saben qué? Judíos y gentiles son un fracaso. Han fracasado como seres humanos. Han fracasado al tratar de vivir bajo los principios divinos. Han fracasado porque como seres humanos no lo lograron. Ni los gentiles, que tenían la revelación de Dios a través de su creación, ni los judíos, que tenían los mandamientos de Dios en la Biblia. Son un fracaso. Han fracasado en el intento por cumplir con los principios divinos. Pero al mismo tiempo también Pablo reconoce y dice: así como todos han fracasado, también hay algo importante: todos tienen la misma necesidad de salvación. La humanidad tiene necesidad de ser salvada. Y ahí empieza la esperanza. Hasta esta parte primera podríamos decir: qué desalentador mensaje de Pablo, porque Pablo voltea a ver a unos y les dice: ustedes fracasaron. Voltea a ver a los otros y les dice: ustedes también fracasaron. Y eso los ha llevado a dividirse. Por eso no se pueden poner de acuerdo, les dice Pablo. Por eso les resulta tan complicado ponerse de acuerdo, porque la humanidad no puede, por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, cumplir con los principios divinos. Y luego entonces en el mismo capítulo 3 Pablo los voltea a ver y les dice: ¿sabes qué? Pero hay una ley, la ley de la fe. Y en esta ley de la fe, Pablo empieza a hablar de la justificación. Y Pablo empieza a enseñarles qué es la justificación, y nuestra escuela nos dice: la fe es la disposición para aceptar la ayuda divina operado bajo el principio de la justificación. ¿Y qué significa la justificación? La justificación significa que, no siendo justos, por la fe en Jesús, fuimos perdonados de todo pecado. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo en el capítulo 3 les dice: la única manera de poder cumplir con los principios divinos es con ayuda divina. Si Dios no nos ayuda, si Dios no interviene, si Dios no nos justifica, querido hermano y hermana, usted y yo por nuestros propios medios no lograremos cumplir con lo que Dios quiere. Lo más seguro es que formemos parte de esa humanidad fracasada. Luego el capítulo 4, Pablo voltea a ver la historia y ve a un hombre, pero más bien ve a un Dios que actúa a través de este hombre, Abraham. En el capítulo 4 va a ver a Abraham y dice: ¿Dios trató a Abraham por lo que Abraham hizo? Dice: no.
Dios no aceptó a Abraham por lo que hizo Abraham. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Y entonces Pablo empieza a hacer un tratado diferente sobre lo que significa confiar en Dios. Invitar tanto a gentiles como a judíos a formar parte de la comunidad que confía en Dios. Y Pablo empieza a platicar de la circuncisión, pero dice, Abraham no fue aceptado delante de Dios por la circuncisión. La circuncisión fue una consecuencia. El origen de la aceptación de Abraham fue su confianza en Dios. Y entonces Pablo dice, ¿gentiles pueden confiar en Dios? Él dice, sí, pueden confiar en Dios. ¿Judíos pueden confiar en Dios? Sí. Y entonces Pablo dice, si tanto judíos como gentiles pueden confiar en Dios, entonces son aceptados por Dios como Abraham fue aceptado por Dios. Y entonces todo aquel que cree en Cristo Jesús es aceptado por Dios. Sea gentil o sea judío, sea usted o sea yo, mi hermano. Qué hermosas palabras de Pablo. Nos permite formar parte de esta hermosa familia de Abraham. No una familia de la descendencia en la sangre. Somos una familia multiétnica, pero que nos une algo, la fe, la confianza en Dios. La fe en Dios y la confianza en Dios es lo que nos hace familia, es lo que nos hace parte de la familia de Abraham. Eso lo explica en el capítulo 4, pero luego llega también al capítulo 5, en este recorrido del antecedente de Pablo para llegar al capítulo 8, y entonces voltea a ver y dice, entonces, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera. Pablo les dice, Adán, que significa humanidad, por el pecado de Adán entró la muerte. Y les recuerda, efectivamente, cuando Adán pecó no había ley. La ley empezó hasta Moisés. Y entonces Pablo les dice, entonces ¿cómo fue juzgado Adán si no había ley? Si la ley llegó hasta Moisés. Y él dice, efectivamente, no había manera de enjuiciarlo porque no había ley, pero sí había consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado es la muerte. Y entonces Pablo les dice, efectivamente, no había ley para determinar si lo que hizo Adán al desobedecer a Dios era pecado, pero la consecuencia del pecado nos abraza desde Adán, no desde el surgimiento de la ley. La muerte nos alcanzó desde el pecado de Adán y se hizo universal. Por el pecado de Adán, la consecuencia, que es la muerte, se volvió universal. Pero también Pablo les dice, así como el pecado de Adán hizo que la muerte fuera universal, en Cristo Jesús la salvación se hizo universal. La muerte a través del pecado de Adán se universalizó, pero también la salvación y la vida a través de Cristo Jesús se universalizó. Hermoso pasaje de Pablo en el capítulo 5. Llega entonces al capítulo 6 y en el capítulo 6 Pablo les dice a judíos y a gentiles, en Cristo Jesús ya no tenemos que ser más esclavos. Ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Pablo les dice, ahora sus cuerpos y todos ustedes tienen que ser instrumentos de justicia. Tienen que transformarse. Si antes servían para muerte, ahora tienen que ser para vida. Si antes eran esclavos del pecado y no podían hacer nada porque dependían del pecado, estaban bajo el dominio del pecado, ahora que han nacido nuevamente, ahora le pertenecen a Dios y ahora tienen que servir completamente a Dios. Y llega al capítulo 7. En el capítulo 7 Pablo hace un gran tratado sobre la ley y los efectos del pecado sobre la muerte. En el capítulo 7 Pablo les explica y les dice, entonces, ¿qué diremos?
la ley es mala. Dice en el versículo 12, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10 del capítulo 7. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin duda, esta parte para entender la ley y el espíritu resulta un tanto complejo en las palabras de Pablo, porque él hace un juego de palabras que de pronto no nos permite entender perfectamente qué es lo que él nos quiere enseñar acerca de la ley. Primero les vino recordando a los judíos y les dijo: ustedes tenían la ley, pero no pudieron cumplirla. Y él cierra el capítulo 7 con una afirmación acerca de la ley. Y me voy a permitir usar una ilustración, hermanos, para poder hacer una comprensión de lo que Pablo está diciendo acerca de la ley y acerca del espíritu. Y lo que él viene diciendo en este hilo que empieza en el capítulo 1 y que termina en el capítulo 7, y que dice: el ser humano, la humanidad, por cuenta propia, por su influencia del pecado, ha fracasado. Tengo aquí a la mano una pequeña charola que quiero usar para esta ilustración. Miren, en esta ilustración yo le voy a contar una anécdota. Una ama de casa, póngale usted el nombre que guste, vamos a llamarle Petrita, ¿le parece? La hermana Petrita fue al mercado y compró un rico pedazo de carne. Compra un trozo de carne como este, que obviamente no es carne, pero piense usted que esto es un trozo de carne. Entonces ella llega a casa con su trozo de carne, lo pone en un sartén, y entonces cuando ella ha puesto el trozo de carne en el sartén, lo coloca en la estufa. Pero como buena ama de casa, en ese momento suena el teléfono de Petrita y le está marcando su hijo. Y Petrita se le olvida que dejó el trozo de carne en la estufa y empieza una charla con su hijo. Empieza a platicar y entonces empiezan a contar historias, y su hijo le empieza a preguntar cómo se encuentra, y entonces Petrita le empieza a platicar sobre su estado de salud. Y cuando menos pensaron, se habían llevado 45 minutos en la plática. Y entonces se acuerda y dice: mi carne. Va a su estufa y entonces la carne está completamente quemada. La carne que dejó en la estufa ahora está humeante, está quemada, se está desbaratando porque está quemada. Y entonces Petrita lo primero que hace es querer despegar esa carne para ver si todavía sirve algo. Y va por un tenedor. Y entonces, tomando un tenedor, quiere despegar la carne. Pero la carne está muy deteriorada, está quemada, está débil. Por más que se quiere despegar la carne, lo único que hace es desgarrarse. Y entonces ella dice: el tenedor no me sirve. Y entonces ella tiene que buscar otro instrumento que le permita trabajar con esa carne que se ha dañado porque se quemó. Y entonces ella deja por un lado el tenedor y tiene que ir por una espátula más grande. Y entonces ella, utilizando una espátula más grande, ella puede despegar el trozo de carne. ¿Qué quiero enseñar con esto? Hermanos, ¿el tenedor tiene algún daño? No. Está perfecto. Si usted lo ve, está completo. No tiene ninguna imperfección. Tiene completamente
bien, todos los picos, está completo. Pero ¿por qué no me sirvió? ¿Por qué no le sirvió a Petrita? ¿El problema estaba en el tenedor o estaba en la carne? El problema estaba en la carne, que se había debilitado demasiado, se había dañado mucho. No me sirvió el tenedor. Y entonces tuve que recurrir a otro instrumento, que es la espátula. Pero por la condición de la carne, no por los instrumentos. Con esto quiero enseñar lo que Pablo se está refiriendo a la ley y al espíritu. Pablo dice, la carne, a consecuencia del pecado, se volvió débil, se contaminó, se destruyó. La humanidad por sí misma se destruyó. Y entonces Pablo dice, llegó el momento en que la ley fue insuficiente para salvar a la carne, en que la ley se volvió insuficiente para ayudar a la humanidad. Pero la pregunta es, ¿el problema estaba en la ley o estaba en la humanidad? El problema era de la humanidad, que a consecuencia del pecado no pudo cumplir con la ley. Y entonces Pablo dice, la ley a la verdad es santa, es buena, es justa. La ley no tiene ningún problema. La ley está perfectamente bien. El problema estaba en la humanidad, que a consecuencia del pecado no podía cumplir con la ley. Y entonces Pablo dice, entonces se hace necesario cambiar la ley por otro instrumento útil para salvar a la humanidad. Y entonces es cuando Pablo dice, solo es a través del Espíritu de Dios que puede ser salvada la humanidad. Esta es una manera práctica y ejemplificada para tratar de entender lo que Pablo nos quiere decir en estos primeros 7 capítulos a través de la humanidad, de la ley y del Espíritu de Dios. Bien, vamos a entrar entonces de lleno al análisis del capítulo 8, la teología del capítulo 8. ¿Qué nos enseña el capítulo 8 con Pablo? Fíjese que un comentarista bíblico dice que si tuviésemos que hablar de la Biblia en su totalidad, hablando del Evangelio de Jesucristo, dice, si la Biblia fuera un anillo, por así decirlo, hace una comparación y dice, si tuviésemos que comparar la Biblia con un anillo, Pablo dice, la carta a los romanos vendría siendo la piedra. Y el capítulo 8 de Romanos sería como el brillo que despide la piedra. Qué hermosa comparación, ¿no? Y efectivamente, si usted lee el capítulo 8 de la carta a los romanos, es un capítulo lleno de esperanza, lleno de amor de Dios, lleno del Evangelio de Jesucristo. Es una hermosa comparación. Si la Biblia fuera un anillo, Romanos sería la piedra y el capítulo 8 sería el brillo que despide la piedra. Hermosa comparación para entrar al análisis del capítulo 8. Bien, ¿qué le parece si empezamos con estas preguntas que usted está viendo en su pantalla ahorita? ¿Cómo saber si usted y yo andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu? O todavía más complejo, la pregunta, ¿ando conforme a la carne o ando conforme al Espíritu? ¿Se ha hecho usted esas preguntas? ¿Qué respuesta le viene? Si usted ahorita se preguntara cómo anda usted, conforme a la carne o como al Espíritu, ¿qué respondería usted el día de hoy? El capítulo 8 nos va a ayudar a comprenderlo. Y para eso, ¿qué le parece si hacemos un test? ¿Le parece? Somos muy dados a los tests, nos gustan los tests. A todos nos gusta participar de un test. Mire, ¿para qué? Pues para conocer si nuestra vida es conforme a la carne o conforme al Espíritu. Yo le voy a pedir, si tiene a la mano, algunos granitos de lo que sea. Pueden ser lentejas, pueden ser frijoles, pueden ser granitos de maíz, piedritas de arena o bolitas de papel, no importa lo que usted quiera. Pero que usted tenga a su mano algunas de estas, ¿qué podríamos llamarle? Semillas,
o lo que usted le puede ir haciendo una numeración durante la clase. Mire, vamos a ir analizando cada punto del análisis. Si usted identifica, fíjese, si usted identifica que el punto le dice, la mano izquierda la vamos a llamar conforme a la carne y la mano derecha la vamos a llamar conforme al Espíritu. ¿Le parece? Si el punto le dice a usted que su conducta le lleva a parecerse más a la carne, colocará una piedrita del lado izquierdo y lo mantendrá cerrado. Que no lo vean en casa, es más, cada quien haga lo que no lo vean. Si usted encuentra que lo que el punto nos dice le lleva a pensar que su vida es conforme al Espíritu, entonces colocará una del lado derecho. ¿Le parece? Durante todo el análisis usted irá acumulando sus semillitas, bolitas de papel, o no se preocupe, si no tiene en su hoja de su cuadernillo, haga una línea y divida al lado izquierdo y del lado derecho y puede ir colocando marcas en cada uno de los lados. ¿Le parece? Lo importante es que usted haga un análisis, solo es para usted, bueno, y para Dios. Y no se preocupe, de todas maneras Dios ya lo sabe. ¿Le parece? Empecemos entonces con nuestro test. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu. Si usted ve la pantalla, allí encontrará un cuadro rescatado del capítulo 5 de Gálatas. Y del lado izquierdo del cuadro, en la carta a los Gálatas, usted va a encontrar una lista de conductas. Pablo le llama conductas que nos indican qué es vivir conforme a los deseos de la carne. Y él refiere varios, hace un listado. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios, tienen malos pensamientos, adoran dioses falsos, practican brujerías, odian a los demás, se pelean con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras, hacen muchas cosas malas. Pablo concluye diciendo, estos quienes hacen lo que está del lado izquierdo, esas conductas no heredarán el reino de Dios. En la última parte del capítulo 1 de Romanos también cita una lista de conductas propias de la carne. Mis hermanos, vea usted la pantalla, ¿ya la está viendo ahorita? Vea del lado izquierdo todas esas conductas y usted se conoce perfectamente. Dígame usted, ¿cuántas de esas pondría usted como piedritas en su mano izquierda? ¿1, 2, 3? A ver, revise usted la lista. 4 o ninguna. Qué bueno. Ahora vea qué es vivir conforme al Espíritu. Y está del lado derecho una lista de frutos. Del lado izquierdo encontrará conductas, del lado derecho encontrará frutos. Y están en el versículo 22 del capítulo 5 a los Gálatas. ¿Cuáles son esos frutos de una vida en el Espíritu? Aman a los demás, están siempre alegres, viven en paz con Dios, son pacientes, son amables, tratan bien a los demás, tienen confianza en Dios, son humildes, saben controlar malos deseos, no son vanagloriosos, no se irritan a unos a otros, no envidian unos a otros. Dígame usted, ¿cuántos de estos frutos usted colocaría en su mano derecha? ¿Cuántos de esos frutos de la vida en el Espíritu colocaría en la mano derecha? Ojalá usted pudiera colocar muchos de esos en su mano derecha. ¿Sabe qué? Dice Pablo, quienes presentan todos estos frutos son de Cristo. Si usted pudiera llenar su mano derecha con muchos de estos, si usted pudiera tener su mano derecha así, podríamos decir lo que dice Pablo, usted es de Cristo. Pero ¿cómo hacer para poder tener una vida conforme al Espíritu? Vayamos a analizar a cabalidad el capítulo 8. El primer punto dice, no hay más condenación. En el análisis Pablo empieza escribiendo acerca de los resultados de la justificación y la nueva vida en el Espíritu. Y Pablo empieza con estos versículos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Jesús, hermanos, hemos sido liberados de la ley esclavizante del pecado y de la muerte. Y aquí viene una segunda pregunta para su test. ¿Hay algún pecado que hoy te esté esclavizando? Si tu respuesta es sí, coloca una piedrita en el lado izquierdo. Si tu respuesta es no, colócala del lado derecho. Luego Pablo inicia y nosotros vamos a la escuela en el primer numeral del análisis. Dios envió a Jesús en condición de debilidad humana. Al vencer al pecado superó su poder mortal. Jesús venció al pecado en condición humana. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, usted y yo solamente podremos cumplir con los mandamientos de Dios si somos guiados por el Espíritu. De otra forma, lo más seguro es que por nuestra condición, no porque los mandamientos sean malos, sino por nuestra condición, es prácticamente imposible cumplir con todos los principios divinos. Nuestros actos humanos siguen siendo inútiles sin la ayuda divina. Y aquí viene una segunda pregunta para tu test. ¿Sigues luchando con tus propias fuerzas tratando de agradar a Dios? ¿O has aprendido a depender de la guianza de Dios? Si tú crees o tú sientes, tú te conoces como yo me conozco, si tú sientes que tus esfuerzos son basados en tu propia fuerza, coloca una piedrita del lado izquierdo. Si tú crees que has aprendido a depender de la guianza de Dios y de la ayuda divina, por favor colócala del lado derecho. ¿Te parece? Seguimos con nuestro análisis. Y dice la segunda parte, quienes viven en la carne permiten que su vida sea determinada por su naturaleza pecaminosa y se encaminan a la muerte. Quienes viven en el Espíritu viven conducidos por el Espíritu y son guiados a la vida y a la paz. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero preguntarle algo, mi hermano y mi hermana. Cuando usted siente la necesidad o se enfrenta a una situación que le llevará a hacer algo indebido, algo malo, algo que no está bien, ¿usted ha sentido el Espíritu de Dios que le frena para hacer aquello? ¿Ha sentido que algo dentro de usted le habla y le dice no lo hagas porque no es correcto? Si usted lo ha sentido, por favor coloque una piedrita del lado derecho. Si usted siente que el Espíritu de Dios no lo frena a hacer lo indebido, colóquela del lado izquierdo. Luego dice el versículo 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, cuando usted y yo sabemos lo que debemos y no debemos hacer de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, y aún así no lo hacemos, nos volvemos enemigos de Dios. Eso dice Pablo. Cuando usted, sabiendo que no debe de hacer algo y lo hace, usted se convierte en un enemigo de Dios, entra en una enemistad con Dios. Eso dice el capítulo 7 y el capítulo 8 de la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículos 7 y 8. Y aquí nos volvemos a preguntar, otra pregunta para su test. ¿Usted está en perfecta amistad con Dios o hay algo que lo hace estar en enemistad con Dios? Algo que usted sabe que no debió haber hecho o que no debe de estar haciendo porque Dios se lo ha instruido, pero aún así lo ha hecho. Eso lo hace enemigo de Dios. ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Amigo? ¿O hay algo que lo hace
estar en enemistad con Dios. Ya sabe dónde colocar su piedrita, del lado izquierdo o del lado derecho. Versos 9 y 11 del capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, el Espíritu mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso dice la Biblia. Pero cuando el Espíritu no mora, no podemos decir que pertenecemos a Cristo. La garantía de pertenencia a Cristo, la garantía de la promesa de la resurrección es el Espíritu. Si usted y yo no nos aseguramos de cultivar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, de construir una morada para el Espíritu en nuestras vidas, es imposible que podamos decir que pertenecemos a Cristo, pero también perdemos algo más importante, perdemos la esperanza de la resurrección. El día de hoy, ¿usted se siente que le pertenece a Cristo? ¿Siente suya la promesa de la resurrección? Su respuesta, colóquela una piedrita más en su mano izquierda o en su mano derecha. Llegamos a la primera conclusión. Y la primera conclusión de este punto número 1 del análisis es que no podemos vivir en la carne y no podemos vivir al mismo tiempo en el Espíritu. No se puede. No se puede tener vida y muerte al mismo tiempo. Quien persiste en el mundo vive en el mundo. La perdición del mundo está en él. Pasamos al segundo punto del análisis. Continuamos con nuestro test. Hijos de Dios, coherederos de Cristo, dice Romanos del verso 12 al verso 17 del capítulo 8. Pablo empieza diciendo, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen una deuda con el mundo. Ustedes ya no tienen una deuda con sus deseos. Ustedes ya no tienen una deuda con su humanidad. Ahora su deuda es con Cristo. Ustedes tienen una deuda con Cristo, no con sus apetitos. Y dice el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Te sucede que de pronto consientes más tus deseos que lo que el Espíritu de Dios te enseña? ¿Te sucede que de pronto sientes esa necesidad por satisfacer tus propios apetitos y tus propios deseos? Si te sucede, coloca una piedra del lado izquierdo. Si no te sucede y te sientes animado y deseoso por cumplir lo que Dios te enseña, colócala del lado derecho. ¿Te parece? Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para echar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, la única forma de que las obras de la carne mueran es cultivando las obras del Espíritu. No se trata de hacerlo por miedo, no se trata de hacerlo por temor, sino hacerlo por el agrado y el gusto de servir a Dios. Si nosotros cultivamos las obras del Espíritu, las obras de la carne empezarán a morir para nosotros y nosotros empezaremos a vivir. Pero si nosotros solamente estamos tratando de evitar lo malo por un deseo y un esfuerzo personal, lo más seguro es que tarde o temprano usted y yo fallaremos. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted habló con Dios y le dijo, papá,
papito. Porque si usted puede dirigirse a Dios con esa confianza, es porque el Espíritu mora en usted. Si usted no siente la confianza de acercarse a Dios y de hablarle y de decirle, como el hijo le habla a su papá y le dice, papito, yo tengo un hijo pequeño y es maravilloso cuando él se dirige a mí y me dice, ¿qué pasó, papito? Así me saluda todas las mañanas. ¿Qué pasó, papito? Así me dice siempre. Y yo me pregunto, ¿cuándo nosotros nos hemos acercado a Dios en las mañanas, al mediodía, en la tarde y le hemos preguntado, ¿qué pasó, papito? ¿Lo ha hecho usted últimamente? Si usted ha sentido esa confianza de dirigirse a Dios como su hijo y de decirle, papito, aquí estoy, coloque una piedra del lado derecho. Si usted no ha sentido esa confianza y esa cercanía de ser su hijo y no se puede dirigir a él diciéndole, papito, colóquela del lado izquierdo, ¿le parece? Seguimos con nuestro texto. Verso 16 y verso 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo, perdón. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, hemos sido sellados y confirmados a través del Espíritu de Dios. El Espíritu en nuestras vidas es un sello de garantía. Usted cuando compra un artículo y quiere asegurarse que es nuevo, lo primero que revisa es si viene sellado. Si usted encuentra que el sello ha sido violado, si usted encuentra que la caja ha sido rota y que el sello ya no está completo, lo primero que dice, esto no es nuevo, esto no es garantía de que esté nuevo. Usted necesita asegurarse de que esté sellado para sentir la certeza de que eso le pertenece solo a usted. Hermanos, el Espíritu es un sello en nuestras vidas. Asegurémonos de que ese sello no sea violado, no sea violentado, no sea roto. En el momento en que el sello de confirmación de pertenencia a Dios y a nuestra herencia con Cristo, en ese momento el sello se rompe, en ese momento perdemos todo. La pregunta es, ¿cómo te sientes hoy en tu adopción con Dios? ¿Te sientes adoptado? Piedrita al lado derecho. ¿Sientes que tu adopción está en riesgo? Del lado izquierdo. Segunda conclusión de esta mañana. La confirmación legal se realiza al ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Quien comparte su sufrimiento, compartirá su gloria. Hermosa conclusión. Vamos a la última parte del texto. 3 gemidos. La creación, nosotros y el Espíritu. 3 gemidos. Y el primer gemido es el de la creación, el del mundo. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, el mundo hoy está viviendo en una condición de decadencia, de sufrimiento. La humanidad está padeciendo. Usted y yo somos testigos, estamos viviendo en una condición. ¿Por qué estamos trabajando a través de una pantalla la escuela sabática? Porque no podemos reunirnos en nuestros templos. Hay un distanciamiento social, hay un confinamiento en nuestros hogares a razón de una enfermedad que nos está acechando. Hoy la humanidad gime, la humanidad suplica sanidad. Hoy nuestra sociedad suplica sanidad. Hoy nuestro mundo suplica sanidad. El mundo tiene una maldición en razón de la caída del ser humano. El hombre al pecar también arrastró en esa condenación al mundo, a la creación. Y la creación gime con esperanza. Lo que sí es cierto es que la gloria que viene es mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo, la creación espera el día en que Dios restaure a sus hijos, porque con la restauración de sus hijos también será restaurado el mundo, será restaurada la creación. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La restauración del mundo
está asociada a nuestra glorificación. En el momento en que nosotros seamos glorificados como hijos de Dios, en ese momento también el mundo será transformado, la creación será restaurada. Porque el mundo, desde el Génesis en el capítulo 3, con el pecado de Adán, dice el verso 17 del capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa. La tierra carga también con las consecuencias del pecado del hombre. Todo lo que hoy vivimos de sufrimiento, de destrucción, de enfermedad, es consecuencia del pecado del hombre. Esta enfermedad de pandemia del SARS-CoV-2 que nos ataca y que nos ha alejado de nuestros hermanos, de nuestras iglesias, de nuestros templos, es consecuencia del pecado del hombre, y la creación espera ser restaurada cuando el hombre, los hijos de Dios, sean glorificados. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hoy usted y yo también tenemos un gemido, pero es un gemido de esperanza, es un gemido de anhelo, es un gemido del deseo de que en un futuro todo lo que hoy sufrimos será derrotado. La enfermedad, la muerte, la angustia, el dolor, un día ya no estarán más. Hoy estamos en un intermedio entre la santificación y la glorificación. Un día seremos glorificados. Y cuando seamos glorificados, en ese momento todo lo que hoy es sufrimiento, ese día no existirá más. ¿Y sabe cómo sabemos que eso es cierto? Porque tenemos un anticipo, y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el anticipo, es la garantía de que la promesa se cumplirá. El Espíritu gime, la creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu gime. Pero es diferente al gemido de la creación y es diferente al gemido de nosotros. Nosotros es un gemido de esperanza, de anhelo, de deseo porque las cosas sean mejores. El gemido del Espíritu es un gemido de intercesión. De pronto usted y yo tenemos problemas para que nuestra oración y los deseos de nuestro corazón armonicen con lo que Dios quiere. Nuestra condición de ser humano tiene problemas para armonizar con lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿sabe qué? En nuestro interior hay un Espíritu de Dios que se comunica con Dios. Quiero que vea en su pantalla un primer diagrama de cómo a veces pensamos que nos comunicamos con Dios. Y ahí está en su pantalla viendo la idea número 1. La idea 1 es que el ser humano piensa que nosotros hablamos a Dios, Dios le pregunta a Cristo, Cristo le responde a Dios y Dios nos responde a nosotros a través de su Espíritu. Esa es una forma en cómo muchas personas creen que nos comunicamos con Dios y nos relacionamos con Dios. Una segunda idea que la humanidad tiene es: yo le pido a Cristo, Cristo lo consulta con Dios, Dios le responde a Cristo y Cristo me contesta a mí a través de su Espíritu. Esa es una segunda idea que también algunas personas tienen. Una tercera idea es: yo le pido a Cristo, Cristo le platica a Dios y Dios me responde a mí. Esa es otra idea que los humanos tenemos de cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos con Dios. ¿Cuál es tu idea? Ahí está el esquema en la pantalla. ¿Tú cómo crees que te relacionas con Dios? ¿Cómo te conectas con Dios? Y está la idea de Pablo, que está en tu pantalla. La idea de Pablo está en el verso 27 y dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y él explica la relación así. No es una relación lineal, es una relación
circular y cíclica, así como lo ves en tu pantalla. Un círculo que conecta a Dios con Cristo, con el Espíritu que está en el interior de cada uno de nosotros. Es una conexión, pero es una conexión de intercesión. El Espíritu intercede a Dios por nosotros, así como Cristo intercede también por nosotros. Quizás hoy en la mañana te levantaste y no oraste a Dios. Jesús sí se acordó de interceder por ti. El Espíritu se acordó de interceder por ti. Es una relación de intercesión. Así como Cristo intercede en los cielos a la diestra del Padre por nosotros, el Espíritu intercede desde la tierra por nosotros. Cristo lo hace a la distancia con el Padre, el Espíritu lo hace desde nuestro interior. Es una relación de intercesión. Es una perfecta conexión del Espíritu con Dios en relación con nuestra santificación. Puedes ver el esquema ahí en tu pantalla, cómo es la relación que establece Pablo del Espíritu con Dios y con Cristo. Él no lo está imaginando en una relación lineal, él lo está imaginando en una relación cíclica, de perfecta conexión, de permanente conexión. Él no lo está imaginando solo por momentos, él lo está imaginando una conexión permanente. Ve ese diagrama, me parece sumamente interesante. Bien, llegamos al final del test. ¿Cómo terminaron tus manos? ¿Acaso terminaron, ve la imagen que está en tu pantalla, terminaron como la imagen que está del lado izquierdo? ¿Tu mano izquierda muy llena y tu mano derecha con poquitas? ¿O terminó como la imagen de la derecha? Muchas piedritas en la mano derecha y muy poquitas en la mano izquierda. ¿Cómo terminaron tus manos? ¿Sabes qué? En cualquiera de ambos casos, eres enemigo de Dios. ¿Cómo? Te vas a preguntar. Si ganó mi mano derecha, tengo más frutos del Espíritu que conductas de la carne. Seguramente estás diciendo qué injusto es Dios. O qué mala clase nos dieron hoy, porque ganó mi mano derecha. Pero recuerda esto, no puedes vivir en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. El versículo 7 del capítulo 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces diríamos, estamos perdidos. Porque para tener todo del lado derecho y nada del lado izquierdo está muy difícil. Está muy complicado. Seguramente están diciendo, ¿a poco usted puede? No, yo tampoco puedo. No se sienta mal. Yo tampoco puedo. Y seguramente volteará a ver a los miembros de su familia y estará diciendo, ¿y ellos pueden? ¿Qué cree? Tampoco pueden. Pero fíjese algo importante. Vea su pantalla. Ahí es donde entra la justificación. ¿Sabes qué es la justificación? La justificación es que si tus manos terminaron con piedritas de los dos lados, la justificación es que sin merecerlo, sin haber hecho nada para ganarlo, a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús nos hace justos y perdona nuestros pecados y nos dice, ¿sabes qué? Todo lo que está en tu mano izquierda, pásalo a tu mano derecha y entonces tus manos se van a ver así. Y usted estará diciendo, ¿pero cómo? ¿Es eso justo? No, no es justo. No somos justos, pero Cristo Jesús y Dios nos justifican a través de su Espíritu. ¿No es eso maravilloso? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No siendo justos por la fe de Jesús, fuimos perdonados de todo pecado. Hermanos, eso solo es posible con una vida conforme al Espíritu. Vamos terminando esta clase. Y quiero que vean en su pantalla este diagrama que estoy presentando. El ser humano normalmente elige hacer lo malo,
hacer lo que no está bien. El ser humano, por su propia elección, por el pecado que habita en nosotros, por nuestra condición humana, elige y toma malas decisiones. Por eso es importante que todos nosotros trabajemos en nuestra vida devocional, que no descuidemos nuestra vida devocional. Cultivemos el espíritu. Propóngase hacer reuniones para orar, para alabar, para meditar en la palabra al menos una vez a la semana. En esta semana pasada, ¿cuántas veces cultivó su vida devocional? ¿Cómo entrenó? Vamos a llamarle así como dice el objetivo. ¿Cuántos días de entrenamiento tuvo a la semana en el espíritu? ¿Cuántas tardes de oración tuvo? ¿Cuántos devocionales tuvo en la semana? ¿Cuántas veces abrió su Biblia para analizar la palabra en la semana? Si usted le dedicó 3, 4, 5 días, así es de fuerte su entrenamiento. Pero si usted ahorita hace un recuento de la semana y se da cuenta que no cultivó su devocional, ¿sabe qué? Lo más seguro es que su entrenamiento está muy débil. Y lo más seguro es que ante una prueba y una tentación usted perderá la batalla. Consagre su vida a Dios, verá que ante las tentaciones podrá resistir. Le voy a encargar que cuando acabe la clase o en la noche, usted guarde sus piedritas. Esa es la tarea. Lleve sus piedritas, guárdelas y lea del capítulo 8, del verso 28 al verso 39. Léalo y luego haga una oración a Dios. ¿Le parece? Y platique lo que usted considere que tiene que platicar. Eso ya no se lo voy a decir yo. Eso ya le toca a usted. Guarde sus piedritas y antes de orar a Dios, lea el capítulo 8 del verso 28 al 39. Esa es la tarea. Cuando usted quiera, cuando usted pueda, cuando usted sienta el deseo de hacerlo. No olvide sus piedritas y no olvide este pasaje bíblico y léalo. Para los que están en Cristo, no hay más condenación. Y eso solo es posible con una vida en el Espíritu. Concluimos. Ve ese diagrama que está en la pantalla. ¿Cómo está tu conexión hoy con Dios y con Cristo? Quiero que veas ese diagrama que está en tu pantalla. ¿Está acaso tu conexión así toda fracturada, deforme? ¿Cómo está tu conexión con Dios hoy? Quizás tu espíritu no está conectado con Dios, así como lo ves en la imagen. Creo que hoy es una buena mañana para que trabajemos y busquemos una conexión así como la que estás viendo en tu pantalla. Una conexión perfecta entre Cristo, Dios y nuestro espíritu, su espíritu que mora en nosotros. Dice este texto que está al margen del diagrama: somos más que vencedores en Cristo, pero seremos guardados de la muerte, la vida y toda potestad del presente o futuro, si hacemos morir la carne y vivimos en el Espíritu. Amados hermanos, mi deseo es que todos y cada uno de nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu, que podamos ser liberados del pecado a través de una vida en el Espíritu, que podamos tener una buena conexión con Dios, con Cristo, a través de su Espíritu. Que seamos una iglesia de Dios, que seamos un distrito guiados por el Espíritu de Dios, que seamos un distrito 17 que vive en el Espíritu de Dios. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana, después de haber leído la palabra de Dios y haber aprendido acerca de la vida en el Espíritu. Nos resta bendecir a nuestro Creador. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que nos permites reflexionar, nos permites aprender a través de la exposición de tu palabra.
Te damos las gracias por ello, te bendecimos con todo nuestro corazón, porque siempre tienes algo que decirnos. Tu iglesia sigue creciendo, tu iglesia sigue avanzando, gracias a tu palabra. Te agradecemos esta oportunidad, te agradecemos esta lección y que permitas que todo tu pueblo, que toda tu iglesia en nuestro distrito pueda seguir tomando aumento de cuerpo. Te damos las gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, sigan disfrutando este sábado en compañía de su familia. Permitan que precisamente el Espíritu Santo pueda estar en medio de ustedes como familia, y todavía nos resta el culto por la tarde, los esperamos. Dios les bendiga. Paz a vosotros.